Días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con los envases metálicos. En este video vamos a desarrollar la primera parte del tema sobre uno de los envases metálicos más comunes, que es la lata de hojalata. Vamos a hacer una introducción general a envases metálicos. La presentación, que data también, como las anteriores, del año 2007 y se ha ido actualizando progresivamente hasta la que subimos ahora y seguramente lo seguirá haciendo en cuatrimestres y años posteriores. ¿Sí? Lo que tenemos acá básicamente, como comenzó este tema, es centralmente sobre latas, pero vamos a ver cuando entremos con aluminio de que va mucho más allá de las latas. Hay otro tipo de envases metálicos flexibles y semirrígidos que obviamente no son latas. Bien, los envases metálicos. Los envases metálicos se los puede definir como recipientes opacos, rígido, semirrígido o flexible. O sea, lo que caracteriza un recipiente metálico básicamente es su opacidad. Aunque podemos encontrarnos con latas que tienen ventanas, como las viejas latas de galletitas de los almacenes. Hoy muy común en los mercados vintage o para yerba, etc. Pero son la excepción. Son generalmente de hojalata y aluminio los principales envases metálicos, aunque también todavía los hay en estaño y plomo. También participan los metales en otro tipo de envases con materiales multilaminados, el caso del tetrabric, por ejemplo, donde está combinado con plásticos y cartulinas, o bien con cartón en los tubos, ¿sí? Los clásicos tubos de papa frita de las marcas conocidas. Bien, entonces tenemos un poco de historia y vamos a ver en forma escrita. En 1795 ¿sí? Se planteó el problema en Francia, principalmente por las guerras napoleónicas. Las guerras de invasión napoleónicas precisaban llevar alimento. Eran guerras ya, entre comillas, modernas, guerras de gran velocidad en el despliegue de tropas, con lo que no podían fiarse en aprovisionarse donde estuvieran, a donde hubiesen llevado. Entonces, esto originaba tener que llevar alimentos ya desde Francia y que pudieran conservarse durante semanas y meses. Como decía el video, Nicolas Appert, un cocinero francés, fue el que descubrió la forma utilizando botellas y envases de vidrio, los cuales cerraba en forma hermética. Lo hervía en agua, o sea, lo calentaba a alta temperatura, y esto hacía que después, mientras no se abriese el recipiente, pudiesen conservarse los alimentos durante mucho tiempo. Este proceso, ¿sí? Décadas después, un químico francés, Louis Pasteur, fue el que descubrió por qué ocurría esto, ¿no? El problema de ahí el nombre de pasteurización que recibe actualmente el proceso. Al calentarse mataba las bacterias que había internas en el frasco y al estar cerrado herméticamente no podían volver a penetrar bacterias y reproducirse, con lo cual la duración de los alimentos.
En Inglaterra toma esta técnica Peter Durant y la patenta, o sea, recibe la patente del rey Jorge III en 1810 para utilizar recipientes de vidrio, de barro cocido y de hojalata. Esa es la gran innovación que presenta el inglés. ¿Sí? O sea, el uso de metales para la fabricación de los envases, que es lo que se ve muy bien en el video. En 1819, en Boston, en Estados Unidos, se abre la primera planta de conservas utilizando hojalata. Entre 1850 y 1860 se perfecciona el método para la conservación de leche. Acá tenemos un lindo cartel. Este cartel encierra dos cosas interesantes. Primero, que la leche fue uno de los primeros alimentos que se conservó en hojalata y lo sigue haciendo hasta nuestros días, la famosa leche condensada. ¿Sí? Y después que este cartel que estamos viendo es un cartel de hojalata, impreso en offset litográfico, como se lo suele llamar en la jerga de la industria de hojalata. Entonces, es interesante esto, ¿no? En los viejos carteles de hojalata. Recordemos que la impresión de la hojalata data del año 1875. El sistema offset se inventa para imprimir hojalata. La patente para imprimir papel fue posterior, recién de principios del siglo XX. En 1861, seguimos con la historia, se agrega, se produce un avance en cuanto al líquido que conserva los alimentos enlatados. ¿Sí? El agregado de cloruro de calcio, una serie de mejoras que mejora el proceso y la conservación. También ayuda a acelerar los procesos de fabricación y envasado. Cosa que el campo de la mecánica, como siempre vimos, siglo XIX, ¿no? Todo tecnología 1, cuando hablamos de los sistemas, ¿sí? En el siglo XIX fue el siglo de la mecanización. Cerrando, 1889, primera hojalatería mecánica en la Argentina. 1922 se empiezan a agregar barnices para recubrir el interior del envase. Y en los primeros tiempos de fabricación, podemos decir que un operario manualmente podía fabricar 10 latas de hojalata. En la actualidad, las máquinas sobrepasan las 1000 latas por minuto. O sea, es una industria realmente muy importante. Bien, esto es en cuanto entonces un poco de historia, complementando lo que vimos en el video. ¿Qué metales se utilizan para la fabricación de envases metálicos? O sea, estamos hablando de la hojalata, pero también hay otros metales que participan en los envases. La hojalata, por un lado, el aluminio, ¿sí? Que es la segunda parte de este tema, va a ser referida a los envases de aluminio. Y también lo que se llama la chapa negra o chapa galvanizada, que es la misma con la que se hacen los techos, pero también con las que se hacen los tambores, que ustedes ven, por ejemplo, en los lubricentros, los tambores esos de 200 litros de aceite, bueno, se hacen en chapa negra. También tenemos que tomar en cuenta lo que es tapa metálica, ¿no?
las famosas chapitas, las tapas de los frascos de vidrio. Y en cuanto a porcentajes, siempre digo, los porcentajes tómenlos con pinzas, no es para estudiar de memoria, son proporciones para ver qué cosa. Para ver que el 70% de los envases metálicos son de alimento. Estamos incluyendo acá todo lo que son las bebidas, que son también que están hechas de aluminio. Un 20% se usan en cosmética y el 10% restante en envasar productos industriales. Bueno, nos vamos entonces a meter con la hojalata, ¿sí? El material con el que se fabrican y se fabricaban las clásicas latas de alimentos, principalmente, aunque vamos a ver que también otros productos muy comunes, incluso en nuestras casas, vienen en este material. Bien, ¿qué es la hojalata? La hojalata es una delgada lámina de acero dulce recubierto con una microscópica capa o película de estaño, aleación de plomo y estaño o cromo. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Para el que ha hecho hojalatería alguna vez, no sé si hay alguno que en el colegio técnico haya hecho hojalatería, sabe que la hojalata se suelda con estaño, que es un material que se funde a muy baja temperatura. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que la vimos ahí en el video, de las grandes ventajas de la hojalata, que es uniones, ¿sí? Son uniones soldadas a temperaturas de 200 y algo de grados centígrados. Ni hablar lo que son las temperaturas de fundición del acero, ¿sí? Que está por arriba de los 1000 grados, o del aluminio. En el caso entonces de la hojalata, esta película de estaño permite, entre otras cosas, ¿sí? Las uniones soldadas, pero aparte de eso, y quizás la principal propiedad que tiene es la de evitar que el acero, que es hierro y carbono, se oxide. ¿Sí? El hierro es un material cuyo óxido, o en realidad tiene dos óxidos, el óxido férrico y el óxido ferroso, son óxidos muy inestables y por eso se destruye por el óxido. En cambio, el estaño, el plomo, el cromo son materiales cuyos óxidos son estables. ¿Qué significa? Que una película de óxido de esos materiales, lo mismo ocurre con el aluminio, después vamos a ver, si es una película estable, no se destruye y químicamente mucho más estable de lo que son los óxidos del hierro. ¿Y qué propiedad tiene esto? Que justamente por esta razón, cuando lo atacan los factores atmosféricos, se va a oxidar el estaño y no el hierro. Es lo mismo que pasa con la chapa galvanizada con la que se hacen los techos. Generalmente, sí, ustedes vieron la durabilidad que tienen esas chapas y son de hierro. En teoría deberían durar 1 o 2 años nomás a la lluvia, pero justamente la capa del galvanizado, incluso si está picado, que en ese caso es zinc, hace que sea mucho más resistente al óxido, a la oxidación. Y esto en el caso de las latas mucho más importante por sus contenidos. Entonces, esa resistencia a la corrosión es fundamental, ¿sí? Para la fabricación de después los envases de hojalata y también lo que es la unión mediante soldadura y la imprimibilidad que vamos a ver mediante offset litográfico. Como propiedades de los envases de la hojalata y los envases de hojalata son las resistencias mecánicas. Se pueden hacer envases que permiten envasar ya bien a presión o al vacío. A presión
aparte de alimentos, en realidad a presión, ¿qué tenemos? Y tenemos los aerosoles, por ejemplo, que contienen gases a presión. Estabilidad térmica. La estabilidad térmica es que no se degrada mediante el calor, salvo que estamos hablando temperaturas un poco arriba de los 100 grados, se resiste perfectamente sin ninguna alteración. Y esto también permitió, ¿no?, cuando dicen los soldados en la guerra consumían los alimentos de las latas, calentarlas directamente a los alimentos en la lata. ¿Sí? Eso justamente por esta propiedad que estamos viendo. Hermeticidad. Los envases de hojalata son herméticos porque el material es un material impermeable a los líquidos y a los gases. Y algo que comparte con todos los metales es su opacidad. ¿Sí? Los metales son los opacos y los envases metálicos son excelentes contra la acción de las radiaciones, ya sea de la luz visible o la luz solar y las radiaciones ultravioletas que puedan afectar los contenidos. Esto va a ser muy importante. Los envases de hojalata. ¿Qué otras propiedades tienen? Calidad magnética. O sea, el hierro es magnético, es atraído por imán. ¿Para qué sirve esto? Y esto sirve para el reciclaje del material, o sea, para que todos los elementos, o sea, los envases de hojalatas puedan reciclarse, aunque estén todos mezclados en la basura. Hay que poner encima un imán y el imán va a atraer a todo lo que sea material ferromagnético, en este caso la hojalata. Integridad química, tiene una mínima interacción química con sus contenidos. Principalmente estamos hablando del envase en sí, no de la hojalata en particular, porque está separado del contenido, ya sea por una capa de barniz o laca y o también una capa de aceite orgánico en el caso de los alimentos. Imprimibilidad, dijimos, es perfectamente imprimible en offset litográfico. Este término litográfico es muy común en este rubro, en el rubro de la hojalata. Digo, por eso lo nombro. En general nosotros hablamos de offset convencional y de offset seco. En este caso sí se acostumbra a hablar de offset litográfico, con imágenes y medios tonos a todo color. ¿Sí? Y esto es, como decíamos, muy antiguo, fines del siglo XIX, la impresión en hojalata. Versatilidad. Permite construir envases en gran material, en gran variedad de tamaños. ¿Sí? Hablamos de tambores o hablamos de envases muy grandes, pero también podemos hablar de envases extremadamente pequeños. Por ejemplo, los dedales de azafrán. ¿Sí? Son los envases más pequeños construidos en hojalata. Y una elevada velocidad de fabricación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en lo que es la cadena de el envase, en una empresa ¿sí? que se dedique a productos envasados en latas, si las velocidades de fabricación no fueran grandes, tendrían que tener almacenes con una gran cantidad de latas que pudiera abastecer al enlatado si aumenta rápidamente, por ejemplo, la demanda de productos. En cambio, al ser muy rápida la velocidad de fabricación, por más que yo tenga poco stock,
de envases rápidamente puedo reponerlo. Y esto produce un ahorro muy grande en lo que son los costos de la empresa. Porque tengo que asignar mucho menos espacio a almacenamiento de lata. Pensemos que acá la lata, ¿sí?, es cuando viene de la fábrica de lata, yo no la puedo achicar, no la puedo plegar como una caja de corrugado o una caja de cartulina. Bien, propiedades de la lata, algunas sí, la reactividad química y electroquímica. Como vimos es metal, ¿no? Y los metales tienen esta particularidad. Esto hace que se oxide y sufre corrosión electroquímica. O sea que esto y estos procesos electroquímicos se pueden dar muy fácilmente en los medios de almacenaje de los productos. Pesos específicos altos. Si bien es más liviano que el vidrio, principalmente los envases de hojalata son más livianos que los envases de vidrio, en ese sentido tiene una gran ventaja, pero el peso específico del hierro es de 7,8 frente a 2,7 del aluminio y a menos de 1 que tienen los plásticos. O sea, en ese sentido, peso alto, o sea, mayor peso, mayor energía de transporte, ¿sí?, empleada, y mayor energía, más costo. Y su forma limitada. En general, si bien hay posibilidad de dar formas particulares a las latas, ¿no?, pero se mantienen dentro de lo que es la forma cilíndrica, ¿no?, antigua. O sea, en eso no ha cambiado mucho, no cambia mucho, es muy conservador, si se quiere, el mercado de latas. Sin embargo, después vamos a ver sobre el final del tema algunas cosas bastante interesantes. Incluso si van, o sea, en los supermercados grandes se ven algunas cosas interesantes respecto a latas, que vamos a ver un poquito. Bien, ¿cómo se fabrica la hojalata? O sea, la hojalata dijimos que era una lámina de acero recubierta por estaño plomo o cromo. Bueno, primeramente, entonces, se tienen que obtener en base a lingotes de acero, se laminan, laminar significa es transformar en lámina para generar entonces una lámina de acero. Esta lámina antiguamente sí eran por planchas, en la actualidad son rollos, son bobinas, el acero laminado. A este acero, básicamente acá se le da un tratamiento, ¿no?, en bobinas de hasta 10 toneladas. Se templa para darle una determinada dureza. El espesor de acero va a ser de 0,15 a 0,38 milímetros, es muy fino, y con anchos de 600 a casi 1 metro. Bien, después hay que cubrirlo con estaño. Bueno, originalmente la cubierta de estaño se la hacía sumergiéndola por inmersión en un baño de estaño fundido, 230 grados centígrados. ¿Cuál es la desventaja de esta? La desventaja de esto es que esto, o sea, más o menos piensen como cuando uno tiene los churros bañados con chocolate, ¿sí?, que mete el churro adentro del baño de chocolate. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que no se puede medir bien la cantidad de estaño que va a quedar sobre la superficie. Esto cambió con los procesos electrolíticos, que ya venimos viendo bastante, y cuando nos metamos con aluminio vamos a ver de vuelta. En los procesos electrolíticos, mediante una corriente eléctrica, en una solución que tiene sales de estaño, hace que el estaño, los iones de estaño migren hacia la superficie del metal, depositándose en una capa perfectamente controlada. La ventaja de esto es que
el gasto, el consumo de estaño por esta técnica es un cuarto aproximadamente de lo que se consumía originalmente con el estaño fundido, ¿no? O sea, un gran ahorro en ese sentido. Y también la otra gran ventaja, que se puede trabajar en bobina, o sea, en bobina, en un baño fundido es mucho más dificultoso que en láminas, entonces de esta manera sí se puede trabajar perfectamente en bobina. Ahí tenemos entonces el material en sus dos variantes, las planchas de hojalata y abajo las bobinas del mismo material. La chapa cromada es una variedad de la hojalata, en la cual no hay estaño, por eso se llama tin, que es estaño, tin free, libre de estaño. Tiene algunas ventajas, tiene algunas desventajas. Las ventajas es que es más barata que la hojalata en cuanto a que precisa un menor recubrimiento. El recubrimiento es de cromo, como decimos, cromo y óxido de cromo, y el grosor de este material es de 15 veces menor que lo que se precisaría de estaño. Por otro lado, en contraposición, las resistencias mecánicas no son las mismas, ¿sí? Son mejores las de la hojalata común. ¿En qué se suelen usar? Bueno, las clásicas chapitas, tapas coronas son de hojalata. Y también las latas, ¿sí?, de productos ricos en proteínas, o sea, las latas de pescado, por ejemplo, de productos de mar que están hechas en hojalata, generalmente es de chapa cromada, de ese tipo particular de hojalata. ¿Sí? Un poco lo que estamos viendo ahí en la foto. Bien, vamos a clasificar un poco las latas de hojalata. ¿Sí? En general el nombre genérico es lata. Ahora, técnicamente, como pasaba con el vidrio, ¿no?, donde lo que nosotros llamamos comúnmente frasco es tarro, acá ocurre algo parecido. Lata, en general, es la que no tiene sección cuadrada. ¿Sí? La que tiene sección cuadrada, la que tiene sección cuadrada, la que no tiene sección circular. La de sección circular, al igual que ocurría en el vidrio, se denomina tarro. ¿Sí? Para que vean que los términos estos son bastante parecidos. De todas maneras, para nosotros todo es lata. Digo, para no entrar en disquisiciones. ¿El tambor qué es? Es una lata grande, ¿sí? Cuando superamos los 5 litros, ya lo llamamos tambor, que es un término bastante común también, ¿no? Los tambores de aceite. Y también se usan para hacer música. Y el balde es aquel que tiene manija, ¿no? Los clásicos baldes de pintura. Ahora, como les decía, todo esto es lata, genéricamente. También, acá me olvidé de hacerle la animación, no hay problema. Ya está. Tenemos, de acuerdo a la forma, pueden ser, como vimos, cilíndricos, la sección rectangulares de tipo sardina, que son de tipo sección elíptica o muy redondeado en los bordes. Y el tipo estuche es muy clásico, ¿sí? El de las galletitas, el de también las latas de pomada para el calzado, ¿sí? También son tipo estuche. Las latas de también en productos de cosmetología, las cremas que vienen en latas también suelen ser de tipo estuche. Bien, vamos a empezar a meternos en lo que es la fabricación de las latas. Y para esto
sí hay una división fundamental en las latas de hojalata. Latas de 3 piezas, ¿sí? La clásica lata de arveja. El envase entonces consta de 3 piezas, un cuerpo, una base o fondo y una tapa. 3 piezas. El cuerpo tiene una costura lateral, esto es identificatorio de las latas de 3 piezas. Y después tenemos las latas de 2 piezas o embutidas, que en este caso la base o el fondo y el cuerpo es de una única pieza que se parte de un disco que se deforma en forma de vaso y al cual, una vez envasado el producto, se le coloca la tapa. Y vamos a empezar entonces a ver la fabricación de cada una de estas variantes. El proceso de fabricación de las latas comienza con la impresión de las mismas. Vamos a ver un video y después vamos a comentar los pasos desarrollados para esta impresión. Acá lo que tenemos son planchas donde ya se ha aplicado un fondeado blanco y 2 colores de impresión. Lo que vamos a ver es el proceso de otros 2 colores de impresión en esta máquina. Vemos el ingreso de las planchas a la máquina impresora y ahí vemos los cuerpos impresores. Es una máquina de 2 cuerpos impresores. Vean la robustez que tiene la máquina, evidentemente mucho más robusta que si imprimiese papel o cartulina, ¿no? Para manejar justamente y mover lo que son planchas de acero, que son realmente pesadas. Estas planchas de hojalata entonces son impresas. Vamos a ver ahora el cuerpo impresor mostrado desde otro sector. Ahí vemos, ahí podemos apreciar la plancha y la mantilla abajo. Sistema offset convencional. Y acá entonces sale la impresión ya con 4 colores. Si todavía no adivinaron lo que es, ahí está el producto terminado. Son pilas. Es importante ahora lo que vamos a ver. Este es un cuerpo al barniz que se le aplica encima de los colores para su protección y el secado es mediante calor en un horno. Ahí están entrando las planchas al horno de secado. Para aprovechar mejor el horno, ustedes ven cómo se van tomando las planchas y van a entrar verticales dentro del horno. Entonces se puede aprovechar mucho mejor el espacio del horno y mantener las mismas más tiempo adentro. Como vimos en el video, la impresión se realiza sobre las planchas previa a la fabricación del envase. Como pasos tradicionales de esta impresión, primeramente el pliego se barniza del lado donde va a ser la impresión. Este barniz va a permitir la aplicación de un fondo blanco, de un coating, de un fondeado blanco
sobre el cual se aplica nuevamente otra capa de barniz y esto va a horno, o sea, se hornea para que puedan secar estos elementos. Sobre esto se aplican los colores, ¿sí?, de impresión a 133, 175 líneas por pulgada, que es más o menos lo que imprime el offset sobre papel, o sea que la resolución de impresión es muy buena. Después de la aplicación de los colores, nueva capa de barniz, como se vio en el video, previo a la entrada del horno para secado de las tintas por calor, ¿sí? Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en esta lata de aceite de oliva. Si vemos, todos los colores que tenemos acá están, si no tuviera la capa de blanco, se verían metalizados. ¿Qué es lo que se está empezando a hacer en la actualidad? O sea, poder combinar imágenes metalizadas con imágenes no metalizadas. El color metalizado no lo da, de hecho, la tinta, sino el fondo metálico. ¿Sí? Como vemos en esta lata, también de aceite de oliva de otra marca, vemos la parte superior, ¿sí?, que es de un amarillo metalizado. Esto significa que se imprimió con amarillo directamente sobre el metal. O sea, acá el blanco ya no fue un fondeado, sino un color más de impresión, ¿no? Vean el amarillo que tenemos abajo, no es para nada metalizado porque está aplicado sobre la capa de blanco. Bien, entonces se imprime, esto vale tanto para las latas de 2 piezas como para las de 3 piezas. Y vamos a la fabricación de las latas de 3 piezas. Para esto vamos a comenzar con un video y después vamos a desglosar el paso a paso. Generalmente se le llama lata a todos los envases de metal y son de los envases más resistentes que utilizamos que existen. Las latas se inventaron hace 200 años y en las primeras que se fabricaron se envasó alimento y eran de uso exclusivo de los soldados. Para hacer una lata es la lámina de hojalata y chequen, a esta fábrica el material llega en enorme porque se 9 toneladas cada uno. ¡No inventes! Los rollos se colocan en un rodillo que los va desenrollando y por medio de espejos se inspecciona para asegurarse que la lámina esté limpia. Luego, con un sensor se mide el grueso de la hoja y se revisa que no tenga ninguna perforación. Y gracias a una luz ultravioleta se pueden detectar secciones tan pequeñitas que solo se pueden ver por medio de un microscopio. ¡No inventes! Después, las láminas de hojalata llegan a unas poderosas piladas guillotinas que las cortan como si fueran mantequilla y en un minuto pueden cortar 154 hojas de lámina sin ningún problema. ¡No inventes! Cuando la lámina tiene las medidas adecuadas, se forman bultos, que son estos montoncitos, y todos pasan a la línea de recubrimiento. Ahí, por medio de unos rodillos, la superficie de las piezas de láminas se cubren con una laca que está hecha de materiales súper especiales que se conocen como de grado alimenticio, lo que quiere decir que no son tóxicos y no perjudican la salud. Gracias a esta laca se impide el contacto de los alimentos con el metal, evitando que se modifique su sabor o que se contamine. Las láminas laqueadas pasan a un horno, donde la laca se cuece. Luego se aplica una segunda capa de laca y nuevamente pasa al horno, el cual tiene una temperatura de 200 grados. ¡No inventes! Ahora las láminas pasan por un largo túnel donde se elimina cualquier tipo de humedad. Algunas de las latas de esta fábrica salen con todo el nombre de la marca que utilizará y para eso las láminas son enviadas al área de litografiado. Aquí las láminas pasan por una impresora dividida en 6 estaciones y en cada una de ellas se van plasmando los colores e imágenes que deben llevar cada diseño. Hasta ahora prácticamente solo se ha preparado la lámina. Pero ahora llegó el momento de que se conviertan en unas auténticas latas. Así que vamos a la línea de fabricación. En la línea de fabricación comienza el proceso de armado de lata. Los pulpos llegan a una cizalla que es una cortadora de metal que puede hacer cortes muy finos y precisos.
La cizalla se encarga de cortar las láminas de acuerdo al tamaño exacto que se necesita. Después, otra máquina toma las láminas una por una y les hace el engargolado, es decir, que curva la hoja. Casi al mismo tiempo, una soldadora une los extremos del aluminio y se forma un cilindro perfecto. Y en tan solo un minuto se hacen 700 cilindros. ¡No inventes! La soldadura se barniza para aislarla y evitar que pueda generar algún tipo de contaminación. Y se meten a hornear para que el barniz se pique perfectamente. ¡Ay! A la talla te falta algo muy importante. Sí, la tapa, para que no se le salgan las cosas. Para poner las tapas, los cilindros pasan por 3 carruseles. En el primero, la máquina le hace una curvatura en el borde. En el segundo se pone la tapa. Y en el último carrusel, la máquina pone una grapa para limpiar la tapa. Ahora sí, la lata ya está armada y lista para envasar. Y para asegurarse que cada una de las tapas sea perfecta, se le hace una super prueba de presión y para eso se le inyecta aire con tanta presión que se podrían levantar 800 kilos de peso. ¡No inventes! Gracias a esto se puede detectar cualquier fuga por microscópica que sea. También se hace una prueba de envejecimiento para que se pueda calcular el tipo de vida que tendrá la lata y se calcula que cada una de estas latas tiene un promedio de vida de 30 años. ¡No inventes! Finalmente, viajan por una banda donde se van acomodando automáticamente formando enormes pilas. Se envuelven en plástico y listo. La llevan al almacén. Y cheque este dato, en esta fábrica, en una hora, se hacen 42,000 latas. Y en un día, 1.000.000 de latas, todas 100% reciclables. ¡No inventes! Así, gracias al trabajo de mucha gente y de estas maravillosas máquinas, se fabrican latas y latas que muy pronto contendrán todo tipo de alimentos y gallinas. Bueno, vimos entonces la fabricación de las latas. Podemos ver entonces que comienza por el troquelado, o sea, se cortan una vez impresa la lata. En realidad acá hay un agregado interesante, ¿sí? Que es la aplicación de la laca o el barniz interior, que es el recubrimiento que tiene para aislar la lata del contenido. Esto es importante porque ahora se está haciendo de esta manera, antes se hacía por rociado, después lo vamos a ver al final del PowerPoint. Pero está interesante explicado en el video. Una vez impresa la lata, que ustedes vieron ahí la impresión eran con tintas UV, se veían los hornos de secado de los colores, ¿sí? Por ultravioleta. Se cortan los rectángulos correspondientes y se le da la forma redondeada, ¿sí? Presentando los bordes para ser unidos. Esto tiene un error, el video que dice engargolado. En realidad el engargolado es la colocación, dar forma al borde para colocar la tapa, lo que vemos acá en este esquema que tenemos ahí, ¿no? Cómo se hace una especie de repulgue, después lo vamos a ver un poquito más preciso, que es lo que aplica el fondo de la lata o posteriormente la tapa en las latas de 3 piezas. La unión o costura lateral que une los bordes, ¿sí? Es por medio de soldadura o por medio de un sellador. En ambos casos hay que hacer una protección de la costura. ¿Por qué? Porque en esta parte, ya sea por la aplicación de la soldadura o del sellador, no ha habido una laca protectora. Y en el video dice protectora contra, protector de los alimentos o del contenido, que es importante, pero también protectora desde el punto de vista del exterior para que no se oxide el metal en esa zona. Después la aplicación del fondo
mediante el pestañeado y remachado. Esta tapa, entonces, la tapa en realidad va a ser colocada al momento de envasar los productos. Los usos de las latas de 3 piezas tienen una gran resistencia al apilamiento. Estas latas son usadas en envases de conserva, como así también en líquidos industriales, pinturas, etc. ¿Sí? La altura es generalmente mayor que el diámetro. Sí, no ocurre siempre. La Campañola, por ejemplo, envasa atún en lata de 3 piezas y ahí la altura es menor al diámetro, pero bueno, son excepciones. Cuando no vienen pintadas, generalmente vienen con etiquetado de 360 grados. Un tipo particular de lata, de hojalata de 3 piezas, son los aerosoles, ¿sí? Ya lo vimos un poco en el video, ¿no? Que se desarrollan a partir de los insecticidas, pero los usos son más extendidos. Es una lata de 3 piezas que tiene un atomizador en la parte superior. La forma de estos aerosoles de 3 piezas son perfectamente cilíndricos. Pueden estar tanto etiquetados como impresos. Entonces, en insecticidas los encontramos, en lubricantes, el famoso WD, etc. Pinturas en aerosol, desodorante de ambiente, el rocío vegetal, que ya está dejando de ser una lata de aerosoles de hojalata, se está empezando a usar ya desde hace tiempo y se está reemplazando por aerosoles de aluminio, que lo vamos a ver en la segunda parte de este tema. Y vamos a ver acá un poco lo que es el llenado de estos productos. Recordemos que en el llenado de estos productos incluye el líquido que se va a vaporizar y el gas o impelente que va a ser el que va a empujar este líquido para que salga del envase. Ahí tenemos. Sí, las máquinas son en este caso aerosoles, latas que están impresas, por lo que se ve. Se llena de líquido, se le coloca, si ustedes ven, esa pequeña tapa se cierra, o sea, al aplicarse esa tapa, ¿sí? Se hace un cierre hermético y a su vez por el tubito de plástico se inyecta el gas propelente. O sea, es bastante sencillo. Y vamos a las latas de 2 piezas. En este caso, el proceso de fabricación es conocido por embutido. Puede ser por embutido simple o por doble embutido, las de tipo DRD, que se dice o se conoce comúnmente. Sobre se genera una especie de vaso a partir de un disco plano. Lo interesante de esto es que en el proceso de embutido el área total de la plantilla de hojalata no varía, por lo que
se puede imprimir, que es realmente lo que se hace, se imprime en plano y después al deformarse, ¿sí? Como no hay estiramiento, lo que se hace es un reacomodo de la tinta. De hecho, sí hay una deformación de la imagen que tiene que ser prevista al momento de generar dichas imágenes para su impresión. Algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con las etiquetas termocontraíbles, ¿no? Donde la imagen también tiene una deformación. A diferencia de la termocontraíble, en este caso no varía la superficie de impresión, la superficie, digamos, del área de impresión. Nada más que se va a deformar de una forma plana a una forma tridimensional. El laqueado interior sanitario y la impresión exterior se aplican entonces, como dijimos, previo a el embutido. Vamos a ver un video de la fabricación de latas de 2 piezas. Parece que van a tener un paciente sospechoso del virus. En el grado de cuidados. Miren lo que es esa cámara. La plancha entonces llevada a la máquina que va a embutir y cortar en un mismo proceso los distintos envases. En este caso lo que vemos que lo que se mueve es la platina de la máquina. Y ahí ven cómo se va. Y ahí salen los envases ya embutidos.
Fíjense, ahí cuando los dan vuelta pueden observar la impresión que, como decía al comienzo del video, ya vienen las planchas impresas. Muy bien, vamos avanzando. Usos de lata de 2 piezas, bueno, la altura en este caso suele ser menor que el diámetro. Y la resistencia al apilado de estas latas en hojalata es mayor que la de 3 piezas, no así las de 2 piezas de aluminio que después vamos a ver. Conserva de pescados y carnes procesadas, el caso de picadillos y paté, latas de pomada para calzado, latas de tabaco. ¿Sí? El tabaco para pipa, por ejemplo, suele venir, es un clásico de la lata de hojalata. También tenemos cremas para manos que pueden venir en este tipo de latas. Hay unas marcas clásicas en el mercado que vienen en este tipo de latas. Cierre de las latas, o sea, cuando se coloca la tapa y se usa para abrir. ¿Qué cierres tenemos? ¿Qué tipo de cierres tenemos en las latas? Hay algunas latas en las cuales una vez sacada la tapa se desecha, se usa de una vez. Otras hay que volver a tapar y abrir reiteradas veces. Entonces tenemos las tapas por fricción para este segundo caso. ¿Sí? Tipo clásica, la de la lata de pintura, ¿no? Los tarros de pintura que para abrirlo precisamos algún elemento, un destornillador, algo para hacer palanca, ¿sí? Para poder entonces abrirla. Después tenemos tapas de cierre roscados, como las que vemos ahí, de cuello roscado. El clásico engargolado, que en realidad es lo que se rompe, hay que romperla para poder abrirla, ¿no? La clásica lata de conserva. Y vamos a ver un poco cómo se coloca el engargolado. Entonces, vamos a trabajar con el envase pequeño, por lo que vamos a poner el suplemento de altura en la máquina. Lo ponemos. Ok, ponemos nuestra lata supuestamente con el dulce de leche en su interior. Ajá, el operador va a fijar lo que es el tapón y el sellado se va a hacer así. Primero vamos a subir la lata. Subimos la lata, ok, y posteriormente hacemos girar el cabezal y vamos a proceder a lo que es el sellado. En primera instancia vamos a empezar por el lado derecho del operador y lo que hace es hacer un doblez previo, ¿ok? Entonces le vamos a empezar a ejercer presión con la palanca y vamos a notar que se va a empezar a hacer redondo el borde, ¿no? Se va a empezar a curvar. Una vez que ya esté curvo, vamos a proceder, claro, esto se hace más rápido, no más que ahora para el video lo estamos haciendo bastante lento. Y una vez que ya está semicurvo, con la otra mano el operador ya hace lo que viene siendo el sellado, aplanar el sellado definitivo. Ok, le ejerce presión con la palanca, correcto. Y terminado. Y podemos apreciar que tenemos un sellado de la lata perfecto. ¿No vieron entonces cómo es este cierre? ¿No? Es una especie de, o sea, se llama pestañeado y remallado, lo que es una especie de repulgue de empanada, si lo quieren, ¿sí? O sea, se dobla el metal de la tapa contra el metal del borde de la lata, ¿sí? Y se lo aprieta y se hace un cierre perfectamente hermético. ¿Esto por qué? Por el estaño que tiene la hojalata,
¿sí? Que es un metal blando y entonces hace que se acomode perfectamente y no deje fugas. Bien. Otro tipo de cierre son con tapón, ¿no? Clásico, por ejemplo, en las latas de aceite. Las latas de aceite, también las latas de ciertos solventes o limpiadores suelen tener estos tapones. En las que no tienen tapón, en las de aceite, sí, generalmente se le tiene que hacer una apertura con alguna cuchilla o algo punzante para que pueda salir el líquido. Era un clásico de viejas épocas. Hoy día todas vienen con este tipo de tapón. El envase sanitario. Sí, hablando de latas de 3 piezas, es el clásico envase de 3 piezas o tarro de 3 piezas de, ¿cómo es? De alimentos, ¿no? Tiene interiormente un barniz sanitario, se lo llama, que es no tóxico y que va a proteger al producto del contacto con el metal. Un acordonado es esa forma particular que tiene, que lo que hace es dar resistencia al colapsado de la lata y también a las abolladuras. El cierre de la lata es hermético y es gargolado o engargolado. Hablamos de las lacas de barnices internos, ¿sí? Evitan el contacto del producto con el metal. La aplicación puede ser por spray, pero también ya vimos que se puede hacer sobre la plancha de hojalata previo a la fabricación de la misma. Estas lacas tienen que no ser tóxicas, no deben afectar ni el color ni el sabor del producto. No tienen que resquebrajarse durante el armado de la lata, ni tampoco saltarse o desprenderse cuando hay golpes. Generalmente vieron que no se aconseja comprar latas abolladas. ¿Por qué? Porque puede que en esa abolladura se salte o se rompa la capa de laca interior y entonces al entrar en contacto el producto envasado con el metal haya reacciones químicas y tóxicas, ¿sí? Por eso no se aconseja comprar latas abolladas, aunque la mayoría de las veces no pasa nada, la capa se mantiene perfecta. Entonces, la aplicación de las lacas y barnices puede ser por fondeado, que es lo que vimos, tanto en 2 piezas como en 3 piezas, y si no también previo por rociado, ¿no? En el caso de las latas de 3 piezas tiene que ser previo a la colocación del fondo de la misma. El proceso de envasado, este video, ahí tienen, les dejo unos segundos el link de video, después va a ir un PDF donde lo pueden ver perfectamente, pero si quieren ir adelantándose pueden copiar este link en el ordenador y pueden en internet y pueden ver el video. No lo vamos a ver en esta presentación. Bien, entonces acá tenemos ejemplos de envases de hojalata, lo que les contaba de envases de 2 piezas, ¿no? De cremas típicas y con tapa a fricción. También con tapa a fricción, ahí tenemos algunos elementos. Me olvidaba, ¿no? Por ejemplo, el cemento de contacto suele venir en este tipo de latas,
Y ahí también tenemos mentos, también latas ahora que son ya no redondas, de sección rectangular. Generalmente se usa mucho en lo que es la línea solventes, la línea químicos. Los clásicos aerosoles, que también estuvimos hablando. Bien, en cuanto a las formas, nosotros dijimos que una de las limitaciones que tiene es que suele escapar de las formas tradicionales, las formas rectas. Sin embargo, se están empezando a buscar y a trabajar envases de hojalata con formas no tradicionales para poder competir con principalmente ¿quién? Con el aluminio, ¿sí? Que sí tiene mayor cantidad de formas posibles. En este caso sí son envases donde se sale de la forma cilíndrica y de los bordes o de las líneas rectas. En este link, steelforpackaging.org, pueden encontrar este tipo de tendencias, ¿sí? Bueno, la bibliografía correspondiente. Hay este año incorporé una que es la que creo que aparece al final, Mundo Latas, que tiene muchísima información técnica sobre el caso de hojalatas. Y me despido con la imagen de El Mago de Oz.